Entonces decíamos que Jueces era un libro de fracaso sin obediencia. En Jueces, seguimos en Jueces. Vemos el carácter pecaminoso del hombre y lo que sucede cuando el hombre es ley para sí mismo. ¿No he empezado ya? Sí, yo ya he empezado. Ya he empezado porque si no nos ponemos a hablar y esto no llega nunca. Y yo, cuando lleve el cupo, lo que hayamos dado, ¿vale? Ok. ¿Seguimos? ¿Juan? Bien, aquí hay unos nombres de los jueces. Entonces, están en rojo los que de alguna manera ocupan más espacio dentro del libro. No porque sean más guapos ni nada, pero bien su historia es un poquito más larga, se habla más de ellos, o de alguna manera son importantes por alguna razón, nada más. No es que, ¿sabes? Pero todos estos existieron, y recordad lo que hablábamos con los jueces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los jueces? ¿Eran uno detrás de otro? No eran esporádicamente. Eran esporádicamente, no estaban en el mismo territorio y podían haber a la vez más de un juez que cubrieran distintas zonas, porque Dios levantase en esas distintas zonas a jueces, ¿no? Eso es importante que lo recordemos, ¿vale? Seguimos. No, hay más. Hay más, ¿eh? No, hay más páginas ahí, no sé tal, pero... Porque vamos a mirar a Débora, vamos a mirar a estos... Sí. Es que a veces hay páginas en blanco, Juan. Pero es que son como pausas dentro de esta, ¿vale? Bueno, entonces, este es uno de ellos. ¿Quién es el juez de estos dos? Correcto, ¿verdad? Cosa rara porque Débora era mujer. Pero eso solamente muestra que esas cosas ocurrían. No es la única, hay muchas más mujeres en las escrituras, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Después de la muerte de Ahod, otra vez vuelven a hacer lo malo. Qué raro. Como ya dijimos que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Sino que quería preguntar sobre los jueces. Los jueces, ahí los jueces que eran puestos por Dios. Siempre. ¿O por el pueblo? No, siempre por Dios. Siempre por Dios. Sí, los levantaba el Señor para darles un respiro porque se habían humillado. Y vale, lo poquito que aguantaban humillados, pues ahí estaban. Muy bien. Entonces, en aquella época estaba Javín, que era rey de Azor, y Sísara, capitán del ejército. Y eran los que estaban, digamos, sojuzgando y persiguiendo al pueblo de Israel y machacándolos, ¿no? Estaban 20 años de servidumbre. Entonces ya empiezan a decir, por favor, Señor, ten misericordia, en fin, lo que hacemos siempre, ¿no? Y Dios les levanta a una libertadora, que es Débora, de la tribu de Benjamín. Era profetisa y Dios le dice a Débora, bueno, ella tenía la palmera de Débora, que a lo mejor habéis leído, bueno, si habéis leído Jueces, ¿verdad? Era su punto de encuentro, no era su casa, era la palmera. Allí iba la gente que tenía que hablar, que quería saber alguna palabra de Dios o lo que sea, iba allí, porque ese era como su salón de citas, o de citas no, de consultas, su despacho. Entonces llega un punto en el que Dios quiere usar a Barak para llevar el ejército, ¿y qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa? Se acobardó y no quería ir. Y entonces Débora le dice, vale, yo voy contigo, como tú dices, pero la gloria va a ser para... No, mía no. Va a ser de mujer, va a ser para mujer, no para ti. Pero no fue gloria de Débora. Fue otra mujer que cogió al rey y le clavó una estaca por la cabeza. Perdón. Que le clavó la estaca en la cabeza, ¿vale? Bueno, entonces, perfecto. Seguimos. Con la ayuda divina pues hay un diluvio, ¿no? Que eso es lo que hace que surja, que tengan más fuerza los de Israel. Y ya he dicho que estaba la tienda de Jael. Y cierto, no sé si sabéis cuántas mujeres en la Biblia dice que bendita entre las mujeres. ¿Sí? ¿Quién? Pues hay dos. Jael, la que coge la estaca y se la clava a Sísara, también la dicen bendita entre las mujeres.
Muy bien. Entonces luego hay un cántico muy bonito de la salvación de Dios. Muy bien. Y tienen paz durante 40 años. Qué bien. Un descansito. Otra vez apostatan, hacen lo malo. Es que apostasía es que hacen lo malo, que se apartan, ¿no? Y en este caso son los madianitas, que eran descendientes de Abraham y Cetura. ¿Cetura quién era? Cetura es la última esposa de Abraham. Bien. Entonces, ellos les tenían sojuzgados, les robaban la cosecha, en fin. Y Gedeón, ¿qué hacía? Le escondía la cosecha, como lo hacían el resto, ¿verdad? Cuando cogían la cosecha, antes de que llegaran los madianitas, la escondían, porque si no se quedaban sin comer. Esa era la situación, ¿vale? Porque Dios, y a pesar de todo, a pesar de eso, no se arrepentían. O sea, da igual, ellos seguían con sus historias, haciendo lo que estaba mal. Duró 7 años esa servidumbre, ¿seguimos? Y entonces Dios levanta a Gedeón y destruye el ídolo de Baal que tenía su padre. Ahora, a mí me gusta la actitud del padre, porque cuando vienen y dice, danos a ese que ha destruido el altar de Baal, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? Contienda Baal contigo, por eso le llamaron Jerobaal. Contienda Baal contigo. O sea que, perdón, contienda Baal con él. No vengáis vosotros a defender a Baal, que se encargue el dios Baal de tratar con mi hijo. ¿Vale? De esa manera también lo protegió, porque si no los otros lo hubieran matado. Sí, muy bien. Y por supuesto Baal no tenía mucha fuerza para hacer nada, ¿no? Vale. Luego está el vellón de lana, la famosa señal que más de uno habremos usado con otras cosas a lo largo de nuestra vida cristiana. Fe y debilidad. Bueno, ¿tú crees que no? ¿Qué opinas? Claro. Él necesitó ponerlo 2 veces, ¿no? Sí, sí. No, a ver si te he entendido mal, señor. A ver, mira, yo siempre suelo decir, si le has dicho al Señor que una señal, escríbela. Porque luego dices, ¿pero qué fue lo que le dije? ¿Le dije blanco o le dije amarillo? Y ya entonces tú te lías y tú medio dudas y tú... No. Si le has pedido al Señor que te confirme de una manera concreta, si has sacado el vellón, luego no pretendas que moje la piedra, porque es el vellón lo que tiene que mojar, ¿no? Entonces, muchas veces, como no nos atrevemos a dar el paso, Dios nos ha confirmado, pero nosotros, pues hacemos cosas así. Entonces, Él lo pone y Dios es paciente. Es paciente. Él no ve en Gedeón mala intención en su corazón, sino simplemente necesitaba seguridad. Y cuando necesitamos seguridad, nuestro Dios nos da seguridad. Es la que le faltó o no llegó o se cabreó el ángel cuando le anunció al padre de Juan Bautista. Es que él no tuvo fe, él no creyó. Él no creyó. Lo dice allí, él no creyó. Así como María hace la misma pregunta que Zacarías, básicamente. Y a María le contesta y le explica. Porque en el corazón de María era solamente curiosidad. ¿Y cómo va a pasar? Esto es una cosa muy rara, ¿cómo puede ser? No estoy dudando, solamente curiosa. Entonces Dios le explica, a través del ángel, pero se lo explica. Pero Zacarías no creía que eso era posible. Dios lo deja mudo a través del ángel. María. Sin embargo, María, que estaba en una situación de una chavalita bien joven, en unas circunstancias muy difíciles, Dios se lo confirma hasta cuando va a casa de su prima. O sea, Él le sigue confirmando, se lo confirma hablando con su novio. Se lo confirma cuando llega a casa de su prima, que le dice, oye, cuando entraste, ¡pluf!, el bebé saltó en mi seno y el Espíritu Santo vino y tal. Entonces, cuando necesitamos confirmación, honestamente, no porque dudemos de Dios, sino porque nos somos muy frágiles, Él es fiel, Él nos ayuda, Él sabe nuestras debilidades, sabe nuestras necesidades. Ahora, cuando no creemos, también actúa. Pero en su corazón había incredulidad. Él no lo creía. La prueba la tenemos en que el ángel se lo dice. Claro. No creyó. Entonces dice, porque no has creído, pues ahora te vas a quedar mudo hasta que nazca. Ella creyó, solo era curiosa. Pues una chavala de 15 años dice, ¿qué va a pasar? Pues, normal. O sea, no es que no pueda pasar, esto puede pasar. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Cuéntame, ¿sabes? Ella sabía cómo se trataban esos temas. Un hijo fuera de matrimonio, Buah, total.
Sí, sí, no, está claro. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, el ejército se lo hizo... Pero mira, el Señor le da la doble confirmación, pero luego le dice, ahora vas a tener que creerme. Te reduzco el ejército a 300. ¿Eh? Leí la película. ¿Qué película? Ah, muy bien. La victoria la dio el Señor. Porque así no podía en ningún momento Gedeón decir, pero qué bueno soy, qué listo que soy, qué bien me lo he montado. No había posibilidades. Ahí la gloria iba a ser solo para Dios. Pero sí que estaban con una confusión moral y religiosa muy grande en Israel. O sea, a pesar de esto y de la gran victoria, que es una gran victoria, pero andaban muy mal. Bueno, los conquistadores eran de 6... Esto es la época de Jefté. Los conquistadores eran de 6 naciones diferentes, llevaban 18 años de servidumbre, y él hace un voto de ofrecer a su hija en virginidad o en holocausto. Algunos piensan que era virgen, otros piensan que la mataba. Yo, sinceramente, creo que la mató. Porque cuando dice que voy a llorar mi virginidad, pues la puede llorar todos los años de su vida. Pero si la va a llorar por los montes con sus compañeras es porque va a morir, si no, no tiene mucho sentido. Bueno, ¿conocéis la historia o a lo mejor estoy hablando chino? Él ha sido humillado, él es un marginado, él no lo consideran para nada, ¿vale? Bueno, espérate, déjame que te cuente. Entonces, digamos, él está con un grupo de hombres, pues que más o menos saben pelear. Entonces los de su pueblo le vienen y le dicen, oye, ¿por qué no vas y nos defiendes y tal? Y él, como por fin han venido, él quiere ganar. Entonces le dice a Dios, te ofrezco a mi hija virgen. Bueno, perdón, te ofrezco al primero que salga de mi casa, a ti, si me das la victoria. Porque él quería que la gente le honrara, él quería que la gente le acogiera, porque lo habían rechazado porque era hijo bastardo. Sí, fue en holocausto, sí. La mata, sí. Bueno, no sé si es... A ver, hay por holocausto, pero quiere decir sacrificio en realidad. Pero sí. Yo creo que sacrificio, hay algunos estudiosos que piensan que se refiere a la virginidad, que la dejó virgen para toda su vida, pero yo no lo creo. Yo creo que el contexto de la historia es que él no era un hombre con unos principios correctos moralmente. No estoy diciendo que eso es lo que Dios quiere, sino que pensad que ellos tenían un momento, en aquel momento cada uno hacía lo que bien le parecía y cada uno tenía unas normas morales. Entonces él pensó, pues ¿qué es lo más valioso? Y la verdad es que Dios una vez sí pidió un sacrificio humano, ¿no? Bueno, él pidió un sacrificio humano, entonces él tiene un concepto de que Dios sí lo había pedido en una ocasión. Las naciones de su entorno ofrecían, muchas de ellas, sacrificios humanos para agradar a sus dioses. Sí, pero entiende su concepto, entiende lo que él podía pensar, porque no es lo mismo cuando uno es un fiel servidor del Señor. Jefté, evidentemente, no es que fuera un fiel servidor del Señor, pero Dios lo usó. Era un hombre que tenía unos conceptos probablemente parecidos al entorno en el que estaba, estoy diciendo, que no eran correctos. Lo digo, no vaya a ser que se os ocurra ofrecer a alguien. O sea, que quede claro que no era correcto. ¿Vale? Vale. Sí, no es lo que Dios pide. Pero él pensó, bueno, él no pensó que iba a salir su hija, yo también te lo digo. A lo mejor pensó, me saldrá mi mujer y me la cargo. No, eso no es eso. Estoy hablando yo por mi cuenta. Sí, claro, pero... ¿Vale? Choca muchísimo. Pero no es lo que Dios dice. Y no es... Ahora, Dios le permite ganar. Pero eso no significa que Dios apruebe lo del sacrificio. Quiero que entendamos eso. El hecho que Dios le permita ganar no significa que Dios dice, yo estoy a favor de estos sacrificios humanos. Porque Él enseña claramente en su palabra que eso no es su manera. Eso tenemos que entender. Sí. Ella le dice, porque cuando él llega a la casa, lo primero que sale es su hija, encantada de la vida y cantando y feliz, porque su padre ha vencido, más contenta. Y entonces él, muy triste, le dice, es que le he ofrecido a Dios que el primero que saliera de casa se lo ofrecería en sacrificio. Entonces ella le dice, déjame por favor ir a llorar mi virginidad con las jóvenes, con las doncellas vírgenes,
por 2 meses y después haz lo que tengas que hacer. Y así pasa, ¿no? Pues que no iba a casarse, que no iba... Bueno, entonces tienes que leer el libro de Jueces, el capítulo 11. Sí, pero aunque lo lea, cuando lea la frase, déjame ¿cómo es? El luto por la virginidad, Sí, ¿cómo es? claro, que llore mi virginidad. Que llore su virginidad. A ver, no tengo era ni idea qué es. costumbre que las doncellas vírgenes, hicieran una salida por los campos y tal, solas ellas. Era costumbre, eran prácticas. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Qué culpa tengo? Era lo que hacían. No, era simplemente, pues como ahora a lo mejor las mujeres se van a tomar un café. Aquella época se iban por la montaña las mujeres vírgenes, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, como él le dice que la va a ofrecer, pues le dice, déjame que vaya y llore mi virginidad porque no va a poder, o sea, no va a vivir. Entonces no va a disfrutar del matrimonio. Y no tenía más descendientes, porque era la única hija que tenía, además. No tenía varones ni tenía nada, era su única hija. Pues te digo que el disgusto de él fue tremendo, pero que no está bien, que Dios no lo aprueba, pero recordemos que la época de los jueces es una época donde cada cual hacía lo que bien le parecía. No que seguían principios bíblicos. Muy, muy oscura, muy oscura. Y Jefté no era un hombre marginado y lo que quería es que le reconocieran, que le valoraran. Sí, pero así como cuando Abraham iba a sacrificar, Dios paró, Sí. Dios le paró. Sí. En este caso parece ser que Dios no dijo nada. No, porque es que no era un plan de Dios. En el caso de Abraham Claro, fue Dios que claro, se lo claro. pidió. Lleva razón. Aquí fue él que se lo ofreció. Por su cuenta. Prometió, su hija no, él prometió el que primero que saliera. Va y sale su hija, pues la fastidió. Es que eso nos enseña a no hablar tan rápido, ¿ves? Porque podemos tener problemas. ¿Seguimos, Juan? Vale. Otra vez vuelven los hijos de Israel a hacer lo malo y ahora son los filisteos. Y pasan 40 años, no 1, ni 2, ni 7, sino 40 años de servidumbre, ¿no? Y ahí se levanta Sansón, que está mal escrito, ahí está con él. Sospecho que el que lo hizo esto es de origen anglo. Bueno, es Sansón. Yo lo he corregido arriba, pero abajo se ve que no me di cuenta. ¿Qué pasa de particular con Sansón? Fue un nacimiento anunciado a un matrimonio que no tenía hijos. Otro milagro, ¿verdad? Y desde el nacimiento el Señor avisa que tiene que ser, ¿qué? No. Nazareo. No nazareno, sino nazareo, que es distinto. Porque nazareno es de Nazaret. Vale. Sí, ok. Bueno, entonces, pues bien, Sansón tenía un problema, y es que le gustaban las mujeres. Y eso le perdía, es verdad. Es que eso le perdía. No, pero es que este se dejaba llevar y hacía cosas que no tenía que hacer. A ver, a todos los hombres les gustan las mujeres, pero hay que tener control. Bueno, no, las aberraciones son otra historia, ¿no? Entonces, se enamora de una filistea. ¿Seguimos? Y él les plantea un enigma a sus invitados, porque él había vencido a un león en una batalla, ¿verdad? Recordamos, esa sí la conocemos, ¿no? La de Sansón la conocemos más. Bueno, ¿y entonces qué había pasado? Exacto. Entonces, pues les plantea el enigma, claro, no lo atinan. Entonces, ¿qué hacen? La amenazan a ella y como la amenazan a ella, que le matan a ella y a su familia, pues ella le consigue que se lo diga, ¿vale? Y él se coge un mosqueo de muchísimo cuidado. ¿Y entonces qué hace? Claro, él coge zorras, les ata los rabos, las prende fuego y las suelta por los campos de los filisteos y hace un desastre. Y luego se carga a los filisteos que parcían túnicas y se las da. O sea, él cumple lo que había dicho, pero es a base de cargarse a los filisteos, ¿no? Y se marcha enfadado. Muy bien, seguimos. El suegro le quita a la esposa y cuando él vuelve, después de que se ha calmado y se le ha quitado un poco el enfado, resulta que el suegro va y le ha dado su mujer a otro. Entonces ahí es cuando hace lo de las zorras y entonces es cuando él se enfada muchísimo más, ¿verdad?
¿Qué pasaba? Con todo esto los filisteos le iban cogiendo un inri y una anquina impresionante, que era un hombre que era grande, era fuerte, no era grande, tenía mucha fuerza, ¿vale? Y la fuerza residía en su consagración. No es que el pelo fuera el secreto, o sea, era su consagración. Mientras él andaba cumpliendo con su consagración, estaba bajo el orden divino, no que Dios aprobara lo que hacía con mujer aquí, mujer allá y todo eso, no, ¿vale? No, estaba con el pacto de Nazareo, estaba él cumpliendo como nazareo, entonces no bebía vino y hacía las cosas del nazareato. Pero luego era un golfillo, eso es otra historia. ¿Qué? Eso sí, exactamente. ¿Sí ibas a decir algo? ¿Decías algo tú? Ah, que si ibas a decir algo. Ah, que me pareció que oí tu ver. Sí. ¿Qué? Es verdad que la fuerza le viene de Dios porque estaba sacrificado y tal, pero cuando le cortaron el pelo, es verdad que... Pero es que en ese momento ha roto el voto. Porque esa era parte del voto, era llevar el pelo sin cortar. Un nazareo no se podía cortar el pelo. Bueno, está vinculado todo lo Entonces que era tuviera que parte hacer. del pacto completo. ¿Os acordáis que Pablo lleva a alguien que tiene un voto de nazareo y va... ¿Os acordáis? Bueno, entonces no tenía que ser de por vida, pero en el caso de Sansón era de por vida, porque Dios se lo había dado así como instrucciones a los padres. Y él tenía que de por vida mantener el pelo largo. Y tenía como llevar el pelo en guedejas, ¿qué significa? En trenzas. Tú imagínate, el pelo larguísimo, no te digo nada para limpiar eso ni nada. Bueno, aquí se bañaban menos y no tendría mucho problema. ¿Eh? Será una especie de raspa de ahora, ¿no? Estos africanos que llevan el pelo así... Enorme. Toda la vida, fíjate tú, ¿no? O sea, Dalila le hizo un favor porque ahí, dejó despejado, le quitó peso de la cabeza. Muy bien, entonces, seguimos. Bueno, fue a buscar mujer, pero él se va escapando, se va saliendo. De hecho, si habéis leído algunas de las historias de Hércules, algunas se parecen a lo que cuenta de la Biblia de Sansón. Muy bien. Se enamora de Dalila, que era una prostituta. Y ella le insiste tanto, que al final él cede y le dice cuál es la información. Y por fin entonces le cortan el pelo. Vale. Él reconoce que ha hecho mal y le pide a Dios que le deje vengarse de los filisteos, y el día que lo traen para reírse de él, ya el pelo le ha empezado a crecer, le habían sacado los ojos y le pide al que le lleva que le ponga al lado de las columnas principales, y entonces él coge, tira las columnas y mata más al morir que en toda su vida había matado, y había matado muchos, ¿verdad? Muy bien. ¿Seguimos? Sí. Pero eso era normal. Además, tenía muchas ganas de venganza. Había matado a mucha gente de su pueblo. Entonces era normal que ellos hicieran barbaridades y que lo torturaran. Bueno, él se arrepintió de lo que había perdido. No sé en su corazón cómo estaba con el Señor, pero yo no creo que no esté en el cielo. Yo no creo que no esté, pero no sé, eso lo sabe el Señor. Bueno, él lamentó la situación y lamentó haber hecho aquello. No sé el corazón donde estaba, eso solo lo conoce Dios. Claro. Sí, pero tenemos que recordar el contexto. Están en un contexto en el que él iba vengándose de los enemigos, y entonces él veía eso como algo natural. Y entonces, pues, ¿cuál va a ser su gran victoria? Es matar a todos los que pueda, ¿sabes? ¿Cuánto había de venganza en su corazón, o cuánto había de misión, o cuánto había...? Eso solo lo sabe el Señor. Sí que le pida al Señor que le dé esa oportunidad. Muy bien, seguimos. Pero, vale, pero tenemos más. No, en el PEN tienes más. Ahora tocaría
Creo que pone ¿qué pone? Primero de Reyes, creo que pone. El siguiente. Sí, porque también tiene el número. Fíjate del número. Pero que no hay más de estas. Pues ya está. Es que algunas ya termina, pero de lo otro sí sabía que le quedaban porque sabía que estaban estos jueces ahí, por eso te decía. Bueno, entonces, esta es, vamos a ver, Primera de Reyes. Esto lo tenemos dividido, este tema de Reyes y Crónicas está dividido por distintos temas. Entonces vamos a estar tratando de esto en 3 PowerPoints diferentes, sí. Aquí según la guía, después de jueces, viene Ruth. Sí, según la Biblia, Ruth, pero Ruth era del periodo de los jueces. Sí, no, es que no está en las diapositivas. Pero ¿qué sabemos nosotros de Ruth? A ver. Ruth, pues fue una moabita Ujú. que estaba casada con un hijo. Con un hijo, claro. O con un padre también. Quiero decir, con un hijo, no me deja un hijo de bueno, Noemi Y Elimelech. Entonces estos fueron al campo de Moab. Ujú. Allí vivía, trabajaba porque había hambre y emigraron. Y allí pues murieron los maridos, los hijos de ese matrimonio, incluso el marido de Sí, empieza por morirse el marido de ella y después se van muriendo los hijos y quedan solo las nueras. ¿Mm? la nuera, pues la suegra le dice que yo me vuelvo a mi tierra y yo no voy a pedir que vengáis, ¿no? Sabes, quedaos libres, mis hijos han muerto Claro. y una de ellas es la que le dice, pues yo me voy contigo y yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu fe es mi fe y cuando tú mueras yo quiero morir y Ujú. ante esa petición pues ella le permite volver conmigo. Ujú. Claro. Es que Noemí no tenía ya marido, no tenía hijos, no le podía ofrecer nada. Las viudas en aquella época estaban muy mal. Muy, muy mal. Entonces, ¿y qué le iba a ofrecer? No le podía ofrecer nada, por eso le decía que se volvieran a su tierra. ¿Vale? Pero ella no, ella tiene claro que va a estar con Noemí y esa determinación y esa decisión de seguir a Dios, ¿en qué la convirtió? ¿Alguien sabe? Antecesora. No es descendiente. No es descendiente. Descendientes son los que vienen después. Es antecesora, antepasada. Antepasada del Mesías. Es una antepasada del Mesías, ¿verdad? O sea, vemos un linaje que no es judío, sin embargo forma parte del Mesías. Y todo por esa determinación. Ella fue una mujer que hizo caso a Noemí, ella no conocía la cultura israelita, no sabía lo que tenía que hacer, pero Noemí le daba instrucciones, ella obedientemente las seguía. Y Booz habla y dice, yo tendré mucho gusto en casarme contigo porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces, lo tengo muy fresco porque hemos tenido además, yo en la iglesia hacemos concurso de libros de la Biblia y lo acabamos de hacer. Bueno, muy bien. Pero podemos aprender, o sea que en una época así Dios había ya bendecido la tierra de Belén y ya había comida y Dios cuida de ellos. Y Dios honra a los que le honran. Sí. ¿Campo de Pan Belén o era Betania? Ahora Betania es casa. Vale. Bueno, entonces sí, pero esto está en este orden. Entonces vamos a hacerlo en este orden, porque es el orden que ellos tienen. ¿Quiénes son ellos? El que ha hecho las diapositivas lo tiene así, porque yo he estado mirando y es que no es solamente este, es que después sigue con Reyes y con Crónicas. Es verdad que está Samuel en medio. No, primera y segunda de Samuel están las dos, aunque hay parte de segunda de Samuel que coincide con cosas de Reyes ya, o sea que sí. Pero bueno, podemos hablar de Samuel, aunque no estoy segura de que si va a haber una diapositiva posterior. Pero bueno, ¿qué sabemos de Samuel? ¿Qué significa su nombre, para empezar? ¿Su nombre significa era profeta? No. Su nombre significa pedido a Dios. ¿Vale? Sí, fue otro de los milagros. Entonces, su madre, que se llamaba Ana, no podía tener hijos. Y tenía una gran angustia porque en aquel tiempo, ¿qué pasaba? Cuando no podías tener hijos era
eras despreciada, es una vergüenza, te sentías que Dios no tenía bendiciones para tu vida, era muy chungo. Entonces ella está muy afligida porque no tiene hijos, aunque su marido a quien la quería era ella y la mimaba, la trataba de maravilla. Y eso es una enseñanza, porque tenemos que aprender también a nosotros a estar contentos y disfrutar lo que tenemos. A veces no disfrutamos lo que tenemos. Y ella tenía un hombre que de verdad la amaba, que de verdad se preocupaba por ella y que no le preocupaba ese tema de los hijos, ¿no? No le hacía sentirse peor porque no tuviera hijos. Claro que la otra era una bicho y la otra sí le hacía sentirse mal porque no tenía hijos. De ahí no tener dos mujeres. No es bueno, dos esposas, no van bien esas cosas. Bueno, entonces, es que va muy mal. Si no se mete la una con la otra tampoco no es necesario. Sí, pero lo normal, mira Jacob y Lea, ¿qué hacían? Hoy te quedas con el marido y yo a cambio te doy no sé qué. Hoy me lo dejas el marido. Ay, por favor, es que menudo plan. No, perdona, voy a subir eso. Me toca mi vida particular. Yo estuve saliendo con una muchacha Sí. y era de Guinea. Ajá. Y su papá tenía 5 esposas. Pobrecito. Y yo decía, pero esto cómo hijo, ¿eh? Y entonces me contaba y dice, no, dice, el padre llega un día y a la que elige, esa es la que cocina, la que fríe, o sea, es como si fuera la señora de la casa ese día. Ujú. El día siguiente le toca a la otra y no tenían ningún problema, ¿eh? Eso es lo que te diría ella. Bueno, tampoco voy a contar A ver. su historia familiar de que lo papá, pero Mira, no, es que yo conozco el sexo femenino, para bien o para mal. y se llevaban bien las que querían llevarse bien y mal las que se querían llevar mal. Eso Claro, es que no es fácil. porque yo te lo cuento porque ella me decía, no, dos de mis madres se llevaban muy bien, la otra no sé qué, la otra tal. En fin, Normal, es que es como normal. La naturaleza humana que es. Pero Es que es así. O sea, es complicarte la vida. Si ya con una no nos apaña, ¿para qué complicarse con más de una? Pero bueno, yo sigo diciendo. Bueno, entonces, ella ora al Señor, tanto es así que ¿quién era el sumo sacerdote en esa época? Elí, ¿verdad? Se piensa que está borracha, porque ella está moviendo los labios y todo, pero no emite sonidos, y el otro se piensa que está borracha, le dice, digiere tu vino, y ella dice, no, yo no estoy borracha, Señor, yo estoy muy angustiada y estoy aquí porque estoy muy angustiada, clamando de Dios, delante de Dios, y entonces Elí le dice que Dios se oiga su oración y tal, y ella se levanta, se cree que aquello es una respuesta divina, y tiene un hijo. ¿Eh? Eso es fe. Eso es fe. Y luego Dios le da más hijos. Pero ella le había dicho al Señor, el primer hijo que me des, yo te lo dedico a ti, a tu servicio. Y hay una gran diferencia entre Samuel y los hijos de Elí, ¿verdad? Todos conviven en el mismo sitio, pero Samuel valoraba, respetaba todo. O sea, servía, había en él una integridad que, aun estando en un entorno, a veces decimos, no, es que el entorno te puede malograr. No, lo que te malogra es tomar malas decisiones. Porque él, teniendo el mal ejemplo de los hijos de Elí, que se abusaban de lo de los sacrificios, que se acostaban con las mujeres que venían a hacer ofrenda, etcétera, etcétera, él era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Y Dios lo levanta. Y dice que cuando ya la primera vez lo usa para dar profecía, a partir de ahí dice que no cayó en tierra ni una sola palabra de la que Samuel decía de parte de Dios. Pues que Dios cumplía siempre. Si él decía, Dios ha dicho blanco, era blanco, sí o sí. A Dios apoyaba totalmente. ¿Por qué? Porque era un hombre con rectitud. Un hombre que honraba a Dios. Entonces, a él le toca ungir primero al primer rey, que fue Saúl, ¿verdad? Y el primer rey era a gusto del pueblo, porque llamaba la atención, era más alto, era un tío así guapo, llamativo, ¿verdad? Luego el segundo no se parece para nada. Es más bien más pequeñín, más así, sí, guapo sí debía ser por lo que dicen, pero, ¿saben? No tenía esa imagen tan llamativa. Por eso, o sea, era muy llamativo, o sea, es fácil verlo, ¿no? Saúl, ¿no? Sí, David era más pequeño en edad, más pequeño también en tamaño. Pero también en tamaño, por lo que parece. Bueno, seguro porque el otro era notablemente alto, o sea, excepcionalmente alto para su pueblo, para su nación, ¿no? Pero había una diferencia en el corazón de Saúl, le preocupaba muchísimo la opinión de los demás, muchísimo. Entonces él se dejaba llevar por lo que le dijeran, por encima de lo que Dios dijera. Y hay gente que es así, hay gente que le importa mucho lo que opinan los demás. Yo me acuerdo hace muchos años una campaña que hubo en Canarias, y
Nada, una mujer que tendría a lo mejor 30 y pico años, pero vivía con sus padres, se convirtió. Y dejó de venir a la iglesia porque a sus padres no les parecía bien. Y yo dije, madre mía, yo era más jovencita que ella. ¿Pero qué años tenía? 30 y algo. Le importaba muchísimo, le importaba muchísimo. O sea, y hay gente que sigue importándole mucho, y hay gente que le gusta agradar a los demás y que le gusta que todo el mundo tenga buena opinión de él. Y sabes, si alguien quiere que todo el mundo tenga buena opinión de él, solamente puedes acabar mintiendo, como un cosaco, a ver, diciéndole lo que quieren oír, siendo un hipócrita y alejarte de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene que buscar solamente agradar a alguien, que es Dios. Eso no quiere decir que vamos a ser unos antipáticos con todo el mundo, unos bordes ni nada. Eso no estamos hablando de eso. Pero tú no puedes ceder a la presión de agradar a los demás y comprometer la verdad. Eso no se puede hacer. Entonces Saúl prefirió eso. Le importaba demasiado. No, ven conmigo, para que vean que estás conmigo, para que vean que Dios todavía me apoya, para que vean... Dios... Muchísimo. Entonces, sí, era inseguro. Él no se sentía importante, pero había una diferencia, porque cuando oyes la vida o sea, cómo era Saúl y cómo era David, está claro que David era un hombre que ya era un adorador. Era un hombre que tenía una relación con Dios. De hecho, cuando él peca con Betsabé y en el Salmo 51 hace la oración, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabe lo que vale, él sabe lo que hay que tener, lo que es importante por encima de todo. Y Saúl lo que quería era, pues eso, que le reconocieran, que lo honraran, que lo valoraran. Eso era más importante para él, ¿no? Sí, pero Saúl es elegido por Dios también. Yo no digo que no lo eligiera. No, digo que me llama la atención. También Judas, ¿eh? Si es por eso. No, pero no fue rey Judas. No, pero fue elegido también para ser apóstol. Rey del pueblo, bueno, en fin, no mezclemos las cosas, pero vamos, que me llama la atención de que Dios... Que me llama la atención que Dios eligiera a Saúl, se supone que Dios conoce todo, y sabiendo el fracaso que iba a hacer luego y lo mal que salió todo con Saúl, pues llama la atención que Dios lo ungiera como primer rey. A mí por lo menos. Y yo me pregunto, ¿estaría bien que Dios solo eligiera a los que van a salir bien y hacer las cosas bien? ¿No nos daría, si no nos da la oportunidad de probar, aunque fallemos? Pero nos damos cuenta que siempre, como yo me doy cuenta, como Adán, primero vino el Adán animal, vamos a poner caso, y después vino el otro Adán. Y yo me doy cuenta también que en esto otro también vino uno conforme a lo que quería el pueblo, y después uno conforme al corazón de Dios. Sí, pero estamos hablando de que Dios da oportunidades a la gente. Mira, nosotros fallamos, ¿no? Bueno, a lo mejor vosotros no, pero yo fallo. Y luego el Señor te vuelve a usar. Me acuerdo una época que yo estaba rebotada con Dios, estaba en el seminario estaba rebotada con Dios. Tenía un mosqueo porque Dios me había dicho que no a algo que yo quería y yo estaba mosqueada con Dios. Y luego Dios me usaba para bendecir a gente. Y yo decía, pero será posible. ¿Cómo me usa? Si es que estoy hecho un desastre, estoy súper enfadada con Él, ¿sabes? Pero esa es la misericordia de Dios. Y yo, mira, prefiero que Dios me use en su misericordia, ver que me dé la oportunidad, a que me diga, no, mira, tú como me vas a fallar, a ti no te voy a dejar ni una oportunidad. No, porque a veces, a pesar de los fallos, uno se va levantando y se busca al Señor y endereza su camino delante del Señor y le da honra. Otros no lo hacen, pero no pueden decir, es que a mí no me dejaste. Por ejemplo, una de las cosas que dice a través de los profetas del Señor es que no podrían decir que no hubo profetas dándoles testimonio. Él les avisó, o sea, que no les faltó el aviso. Si no hicieron caso, fue su decisión. Entonces, yo no puedo decir Dios no me ha dado oportunidades o no me ha escogido, no me ha dado la posibilidad de enderezarme o de hacer el servicio. No, me la ha dado. Yo tomo mi decisión, tú tomas tu decisión. Pero nuestro Dios es un Dios que da la oportunidad.
una lanza a favor del pueblo judío, ¿no? Yo a veces me pongo en la situación, ¿no? Digo, si habían tanto profetas de Dios como falsos profetas, que los había a patadas, pues si viene un señor y dice no sé qué cosa, a ver, ¿por qué le tengo que creer a pie juntillas si puede ser un falso profeta? Yo puedo entender que no se hiciera todo lo que los profetas decían, porque, bueno, podría ser sospechoso de no ser verdad. Porque habían profetas también, cientos de profetas de Baal y de no sé qué, y que profetizaban, y también en el nombre de Dios, y también fallaban y tal. Entonces, a veces cuando leemos, pues claro, nosotros sabemos el final de la historia, pero el que la está viviendo ahí dice, ¿y esto es de Dios o no es de Dios? Que nos pasa a nosotros todos los días. ¿Esto viene de Dios o no es de Dios? Y yo a veces, francamente, pues ya quisiera yo saberlo a 100% siempre. Por eso, y desobedecieron. Bueno, desobedecieron o no sabían muy bien No, si de ellos verdad sabían. era. ¿Tú crees? Sí, hombre, sí. Yo no estamos hablando de si les habla de castigo o no, porque ¿cómo decía que se notaría si un profeta era de Jehová? ¿Cuál era la forma? Sí, si no se cumplía no era de Jehová, y si se cumplía era profeta de Jehová, ¿vale? Pero los principios por los cuales ellos tenían que vivir estaban en la Biblia, en el Pentateuco. Ellos tenían ya la normativa. Dios no los castiga por no haber escuchado al profeta que les dice, tienes que seguirme, sino por no haber escuchado la enseñanza que se les había dado de generación en generación diciendo, tienes que seguirme, no puedes honrarme más que en Silo, y cuando quitas Silo no puedes honrarme más que en Jerusalén, no puedes hacer sacrificio fuera de ahí, tienes que venir 3 veces al año. Estaba todo escrito, todo reglamentado. Así que cuando los profetas decían, no estás obedeciendo a Jehová, ellos sabían lo que Jehová había dicho. ¿Eh? No. Lo que Dios siempre pedía a su pueblo era que obedecieran su palabra. O sea, Dios no te manda a ti que obedezcas algo distinto a su palabra. Otra cosa es que tú estés buscando dirección específica para, voy a dejar mi trabajo ahora de bombero porque creo que Dios me está diciendo que sea, qué sé yo, albañil. ¿Vale? Evidentemente en la Escritura eso no está escrito. Evidentemente no. ¿Vale? Entonces ahí tú tendrás que buscar las pautas que la palabra de Dios nos enseña sobre cómo encontrar la voluntad de Dios y discernir la voluntad de Dios y aplicarlo. Pero lo que los profetas les decían era, por 3 pecados de tal, por ejemplo, Amós, y por el 4º no revocaré su castigo, porque hiciste esto. ¿Y qué es lo que le dice que ha hecho? Pues tratar mal al pueblo, abusar de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, ¿sabes? Entonces estaba ahí. Y ellos cuando hacían la celebración del Bar Mitzvah, ellos ya se sabían textos íntegros de la Escritura que eran pautas de comportamiento. Yo no, vamos, que no es por disculparlos de todo, pero que entiendo que a veces se les ponían situaciones que no eran tan fáciles de decidir, ¿no? Yo creo, ¿eh? No, y además, en los periodos en los que andaban rectamente, los falsos profetas no vivían, eran ejecutados. Era solo cuando el pueblo andaba mal que se levantaba todo quisqui profetizando falsas profecías. Pero evidentemente si tú vas a un profeta de Baal, está claro que no estás siguiendo la palabra de Dios. Pero si es un profeta que dice que es profeta de Jehová, ¿vale? Es que había algunos que profetizaban en nombre de Jehová. Pues si profetizaban en nombre de Jehová y decían, esto va a hacer Jehová, y ellos estaban en desobediencia a la palabra, y el otro les decía, estáis en desobediencia a la palabra, por favor, estáis en desobediencia a la palabra y os va a venir un castigo. Lo más lógico es pensar que si estamos en desobediencia, esa es la palabra para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces dejamos que pase. ¿Cuántos tenéis hijos? ¿No? ¿Tenéis hijos? Bueno. ¿Sobrinos? ¿Andrés, tienes sobrino? Bueno, hay un efecto que es el efecto túnel. Exacto. Entra por un oído y sale por el otro. Tú le dices, cariño, que hagan no sé qué. Entra por aquí, ¿verdad? Es así, todos los que hemos visto, bueno, el efecto túnel nos pasa a nosotros también. Nos pasaba cuando éramos niños, clac, clac. Y ahora con el padre también nos pasa. Nos hacemos los suecos. No sé si aquí se dice hacerse los suecos. En Canarias se usaba la expresión hacerse los suecos, ¿no? Aquí a lo mejor les toca a otros. Pero ese efecto túnel es un efecto muy natural del hombre, incorrecto, pero que usamos. Entonces, cuando no nos gusta lo que nos dice el Señor, sí, el equipo del sonido es el que le voy a poner yo en la esquina de ellas. Que se os oye mucho, tenéis que hablar más bajito.
No. Fíjate, no hacían más que mirar para atrás. O sea, que... ¿Eh? Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Porque eso, cuando no quieres oír... Sí. Sí, es así. Sí, bueno, eso porque somos cabezotas. Pero es que lo de Saúl tiene un poco de reconchinchi, porque es que además acude a una hechicera. Claro. O sea, ya no es que... Después de haberlas destruido, ¿eh? Ya no es que le entre por un oído y sale por otro, es que va a consultar al mismísimo enemigo. O sea, Claro, claro. Claro, Este es como no uno- le habla a Dios, entonces voy a buscar, en lugar de me humillo delante de Dios, le pido perdón y no me quedo, no me muevo de ahí hasta que Dios me diga, mira, voy a tener gracia contigo y te voy a perdonar aunque te quite del reino, que podría haberlo hecho. No, es que como no me escucha, no me contesta, pues me voy efectivamente a la hechicera. ¿Entiendes? Y aprovechando que es un pasaje bastante controversial de la Biblia ese, en el que nadie se pone de acuerdo, yo por lo menos he leído 70 teorías Sí, sobre el hay tema. muchas teorías, yo tengo la mía también. Entonces, finalmente, bueno, pues danos la tuya. ¿Viene de verdad? ¿Se presenta o es un Yo demonio creo que no, falsificando? para mí el razonamiento es el siguiente, ¿vale? Dios no es un Dios que busque el destruir a las personas o que se suiciden o hagan ese tipo de cosas. El efecto que tiene esta visión es justamente ese, ¿vale? Entonces yo no creo que venía de parte de Dios, no creo que era Samuel, eso, porque no le da ningún tipo de esperanza. Y tú, si te das cuenta, Dios da esperanza. Dios cuando manda la reprensión, cuando nos corrige, nosotros también. No, está preguntando a Samuel. Es Samuel el que le habla. Claro, pero por eso te digo, yo creo que era una imitación física de Samuel demoníaca. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Y la razón para mí es lo que he explicado. Que lo que le lleva a él y lo que le dice a él es un mensaje que no tiene esperanza y que por tanto le lleva a la desesperación. Pero Dios busca el arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. Entonces, en mi opinión es eso. Sé que hay otras opiniones, pero para mí esa es la que yo tengo y sostengo. No voy a pelear con nadie por eso, pero es lo que... Sí, sí. Muy bien. Entonces, en cuanto a Samuel, después el Señor le dice, vas a tener que ungir a otro, porque he desechado a Saúl. A Samuel no le hace mucha gracia porque ya ve que Saúl, esta es un poco una amenaza. Pero bueno, él va y obedece y aunque él de primera mano, él piensa que va a ser el primer hijo, porque el primer hijo era llamativo como Saúl, el Señor le dice, no, ese no es, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón, ¿no? Así que hasta que no viene el último hijo, sí, ahora. Hasta que no viene el último hijo, no le deja. Perdona si me equivoco, pero me suena que en este libro es donde Dios, porque yo cuando lo leí me quedé un poco con la boca abierta, que dice como que hay una reunión de ángeles o algo así, y dice pues que baje uno y lo atormente o algo así, o no sé si... Hay una reunión de espíritus, sí, Y, dice, delante del trono. y Dios dice, pues le voy a mandar un demonio, un espíritu maligno. Dice, le voy a No, mandar un un espíritu espíritu maligno. de mentira, ¿vale? Que engañe a... Sí, Y viene de... no y sé si yo- es en este libro, pero sí. Y yo me quedé como diciendo, a mí esto no me cuadra. ¿Cómo va Dios, que abomina la mentira, a mandar un espíritu de mentira? Mandó a Satanás y a sus ángeles, claro. Bueno, Es que claro, entonces estaban todavía, claro. es que entonces están todavía ahí, pero el profeta de Dios le dice, esto es lo que ha pasado. O sea, el profeta de Dios le dice, la historia esa la sabemos porque el profeta de Dios le dice, esto es lo que ha pasado, y porque Dios preguntó, ¿cómo destruiré al rey? Y entonces decían cosas y entonces uno dice, pon espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y entonces así lo destruirás. Y él dice, vale, vete y hazlo. Y entonces cuando el profeta de Dios, porque hacen diferencia claramente en ese pasaje sobre el profeta de Jehová y el profeta que no es de Jehová, el profeta de Jehová le cuenta la historia, le cuenta lo que ha pasado y el otro en lugar de decir, ah caray, pues mira lo que ha dicho Dios, voy a ser engañado, me voy a dejar llevar, mejor hago caso a este profeta que él sabía que era profeta de Jehová, porque por eso lo ha hecho llamar. Bueno, pues búscalo y verás que es así. Me sorprendió que de boca de Dios saliera a mandar un espíritu mentiroso. A ver, entonces ¿no has leído Job? Usa a Satanás contra Job para probarlo. Sí, Dios sí hace esas cosas. Dios
Dios usa personas, usa... Dios como que dice chulea del siervo recto que tengo ahí. Mira, Dice, no, el resto es... no, pero él usa a Satanás. Satanás ahí es un instrumento. No estoy negando que Satanás sea un instrumento. Me refiero a que en el pasaje el otro, que es casi como una orden directa de Dios mandando que se mienta, vaya, lo he dicho en dos palabras, que en teoría... Sí, pero en la boca de los profetas mentirosos, que ya mienten ellos. Sí, pero es que él no miente, esos profetas, él no miente, el profeta de Jehová dice la verdad. Es que ¿entiendes? El profeta de Jehová dice la verdad. Los profetas mentirosos dicen la mentira. ¿Alguien más se acuerda del pasaje? No. Lo vemos también aquí, que cuando no recibe uno la verdad del Evangelio, pues recibirá la mentira. Sí, y eso lo está vemos en el clarísimo. Nuevo Testamento, que dice, por cuanto tesalonicense no ha recibido la verdad, pues recibirá la mentira. Está claro. ¿Por qué? Porque la persona quiere oír eso. Sí, el que no quiere oír la verdad Y se abraza destina la a la mentira. persona. Dios no quiere eso. Pero Y ponen al profeta precisamente encerrado. Dice, si Dios ha hablado, sí, pues yo no vendré, pero si no, pues que lo tengan ahí al pobre. Jesús lo dijo, que traeréis a otros Sí, que vienen diciendo yo soy esto, yo soy lo otro. sí, Y ahora vengo yo, lo digo, no me creéis. claro. Sí, el hombre cree lo que quiere creer y entonces Dios le da la libertad al hombre de tomar sus propias decisiones. Luego hay consecuencias, evidentemente, pero es así. Ujú. Claro, él prefería que... Ujú. Claro, no, él da la oportunidad. Está en Primera de Reyes, capítulo 22. ¿Mm? Pero ves que es lo que yo dije, él se ofrece, este espíritu se ofrece, saldréis ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Porque él no iba a escuchar lo que le dice Dios. Él no estaba dispuesto a escuchar lo que le dice Dios. Él iba a escuchar la mentira y le castiga al profeta que le había dicho la verdad, que venía realmente con la palabra de Dios y que él tuvo la oportunidad de elegir entre la verdad o la mentira. Él eligió la mentira. Entonces, cuando la gente elige la mentira, o sea, Dios no te va a obligar a creerle a él ni a abrazar la verdad. Eso no lo va a hacer. y eso pasó con Jeremías también. Le estaba diciendo la verdad a Jeremías al rey y no quiso. Y vino otro diciéndole cosas bonitas y se las creyó. Claro, es que a uno le gusta oír cosas bonitas. Destina a ellos mismos. Pasa en iglesias quieren que sus pastores les digan siempre cosas bonitas, que Dios es amor, que tal. Y hay iglesias que le han dicho a sus pastores, oye, hermano, nosotros te sostenemos, si tú no dices otras cosas bonitas, nosotros dejamos de sostenerte y cosas así. No, sí, que es verdad. Claro. Entonces, la realidad es esa, pero uno tiene que, si es siervo del Señor, jugársela e ir con la verdad. Como hizo el profeta de Jehová, él dijo la verdad, mira, esto es lo que ha pasado, y yo te cuento lo que ha pasado, tú puedes elegir. Y él eligió la mentira, él prefería ir a la batalla y murió en la batalla, como Dios había dicho. Así de claro, o sea, es nuestra decisión, es la oportunidad. Entonces, sí, claro, que Dios se vale de voces que esto, claro. Si tú no quieres escuchar la verdad, él te va a dejar que escuches la mentira y que tomes tu decisión. Muy bien. Entonces, Samuel no fue tan bueno en educar a sus hijos por lo que parece. Sus hijos no parece que fueron tan buen ejemplo. Ahí no había tenido un buen modelo de padre porque era Elí, que era un desastre. No nos dice qué es lo que hicieron mal. O sea, no creo que fueran cosas de la magnitud que hicieron los hijos de Elí. Pero obviamente el pueblo no pensaba que eran del mismo nivel ni de la misma integridad que su padre. Y es cuando deciden que quieren tener un rey, es cuando se elige a Saúl, ¿no? Pero todos los años de su vida él vivió con integridad, es más, les pregunta delante de Dios y delante de todos si él se había quedado con algo, si él había hecho algo que estaba incorrecto para arreglar cuentas y todos le dicen que no. ¿Eh? Muy bien. Ahora, cuando quieren poner un rey, él se siente afligido. A él le duele muchísimo que quieran poner un rey en lugar de Jehová. ¿Sí? Eso de que no tuvo tiempo, vamos, pienso yo, ¿no? Porque no habla mucho tampoco de eso,
¿por qué le salió así atravesado los hijos? Que no tuvo mucho tiempo, estuvo tanto al servicio de Dios que los hijos no... No tengo ni idea porque no explica, pero lo que yo creo No, es que no dice tampoco nada. vio, no vio, él no tuvo un modelo porque Elí no corregía a sus hijos. A lo mejor él no los corrigió todo lo que debía, no lo sé. Porque no hay ninguna explicación, solamente dicen que no eran, a lo mejor solamente es que no eran tan guays como su padre, ¿sabes? A lo mejor les fallaba algo, desde luego no eran profetas, entonces... De Elí sí, pero de Samuel... No, de Elí sí lo dice, por supuesto, y muere desnucado. No, Elí les permitía que deshonraran todo el servicio al Señor. Es que ser sacerdote, igual que ser pastor, son cosas muy serias. Entonces, si tú haces las cosas mal, la gente que, digamos, está mirándote como representante o siervo del Señor, repercute muchísimo, hace muchísimo daño. Entonces, Elí le dejaba a sus hijos, o sea, en lugar de decir, no, esto no se puede hacer, estáis deshonrando el ministerio, no lo hizo. De Samuel solamente dice que no veían que sus hijos tuvieran la calidad de Elsa y que no los veían a ellos como sucesores. Entonces, no, ese es Elías. Ese es Elías, esa es otra persona, ese era un profeta. Elí era un sacerdote. Claro. Sí, sumo sacerdote. Muy bien. Pero eso es una enseñanza para nosotros. Debemos de enseñar a nuestros hijos y corregir a nuestros hijos. No es agradable. Nuestros hijos, según en qué edades se rebotan que no veas, pero nuestra responsabilidad es enseñarles a hacer lo correcto. Después ellos tomarán sus decisiones. Sí. Y si nosotros les hemos enseñado bien, no nos sintamos nunca mal por sus decisiones. Ahora, si nosotros hemos sido un mal ejemplo, pues bueno, arrepintámonos y pidámosle al Señor que encaminen bien sus caminos ellos. Hace hincapié en la palabra en cuanto a la reprensión a Elí es esa, no es que los hijos vivían como vivían, que estaba mal, pero le hace hincapié ahí, es que nunca reprendiste a tus hijos en los momentos que tenías que haberlos hecho. Claro. Y como tú dices, después sí que es verdad que pueden hacer o no, pero como mínimo la reprensión nuestra es la que debe de ir por delante. Podía quitarlos perfectamente del servicio al Señor. Él tenía autoridad para haber dicho, mira, vosotros no sois dignos de este servicio. Claro. Que lo hagan otros que también son de la misma descendencia. De eso, él creo que iba a decir algo. Y, por ejemplo, David también, le pasó a David con uno de sus hijos que mató... No sé si mató David fue un desastre. Mató al hermano, creo que fue. Sí, Absalón, sí. Sí, mató al hermano que había abusado de su hermana. Lo dejó que se fuera a una ciudad un tiempo, no lo disciplinó y luego le dio el reino ahí, que lo persiguió y todo. Bueno, fue un desastre. Claro. Por no disciplinarlo. Claro, pero él tenía... No, pero es que el problema... Él no tenía que disciplinar a Absalón. Él cuando pasó lo del abuso de la hermana de Absalón, sí, ahí tenía que haber intervenido con su hijo, que abusó de su hermanastra. Sí. No tenía que haber llegado lo de Absalón. Que Absalón matara a su hermano no se tenía que haber producido si su padre hubiera actuado como tenía que haber actuado. Sí, porque no hay derecho que él abusase de su hermanastra y la dejara y la avergonzara ya, porque ahora ya la había violado. Ya era una deshonra tremenda. Sí, para ella. Ahí tenía que haber intervenido el padre y no intervino. ¿Cómo no? Claro que sabía. Sí, sí. Mira, en Palacio todo se sabe. En Palacio es como la iglesia evangélica, no hay secretos. Tarde o temprano se descubre, ¿no? ¿O no? Yo estaba en el seminario en Bélgica, mi pastor en Canarias, y sabía lo que yo estaba haciendo por allí. Es que no, es tremendo esto. Bueno, de Espíritu de Dios nada. Claro, podía ser la muerte o haberla tomado como esposa. Sí podía, bueno, sí podía, claro, ellos podían. Sí, pero eran hermanastros, no eran hermanos de la misma esta. A ver, no estamos en la época del Papa, ¿vale? En aquella época se hacían cosas así. No digo que fuera lo mejor, pero sí se hacían cosas. Podrían haberlo ejecutado, pero tendría que haber sido disciplinado y desde luego por ejemplo, haber perdido sus derechos como príncipe, en fin. Habría habido otras opciones, pero está claro que él tenía que haber intervenido y no haber permitido que Absalón, viendo que su padre, que Absalón tardó muchísimo en vengarse.
había pasado por lo menos un año o algo así, que Absalón al final acabara haciendo algo y que acabara todo tan mal. Sí, claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero todo eso fue consecuencia de hacer las cosas mal. Bueno, no sabemos eso exactamente. Pero el rey no siempre iba a las reuniones de los hijos, ¿eh? Que a veces los hijos se desmadraban un pelín y no... Pero él podía haber intervenido, por supuesto. Él tendría que haber intervenido. O sea, no nos podemos excusar. La Biblia dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Eh? No es una cosa de, uy, no, luego algún día, no, cuando sean mayores, no, desde la cuna ya. Bueno, yo no tengo hijos, pero mal. Pero es así, aunque no tengas hijos. Pero yo veo que la sociedad de hoy en día está complicada para disciplinar a tu hijo. Porque imagínate, cualquiera de los que hay aquí son padres, le habrán dicho alguna vez a sus hijos, haz no sé qué, y el hijo, el efecto túnel ese famoso, y se lo vuelves a decir. O sea, definitivamente, si tu hijo no entra en vereda, ¿tú qué puedes hacer? Es que tampoco no le puedes matar. A ver, en realidad... Como cristiano, me refiero, como educación cristiana, ¿no? Como cristiano puedes hacer cosas, eso para empezar, siempre. Pero la primera cosa que hay que hacer, si no te has convertido ya muy mayor, es desde que es un bebé le enseñas en la cuna. O sea, mis hijos desde la cuna tenían normas. Y cuando los niños aprenden quién manda en casa desde el principio, lo que pasa es que en la sociedad que vivimos hoy, empezando por los padres cristianos, que fallan muchísimo en eso, los hijos son los jefes de casa. Pero yo creo que los que estáis aquí, que no sois tan jovencitos, en vuestra casa cuando llegaba el padre se respetaba al padre. El padre tenía un sitio en la mesa y en muchas casas al padre se le servía primero la comida. Y ahora, al niño primero. Niño, ¿que no te gusta esto? Espera un momento, cariño, que ahora te hago otra cosa. ¿De qué? O sea, creamos monstruos y luego no sabemos controlarlos. Claro, es que los monstruos no se controlan. No. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde que son pequeños las normas de la casa. ¿Y quién manda en casa? No, tú no. En mi casa mando yo. Hay que enseñárselo. Vale, hay que enseñárselo, no salen. No, es que es así. Tú no puedes, pero claro, cuando intentas enseñarle eso a los 18 y no les has puesto ninguna norma, o a los 15, que ya están súper rebotados, pues no, a los 12 están rebotados, pero todo es consecuencia de no poner las normas desde el principio. O sea que si tenéis hijos con hijos, aconsejarles que pongan ya a sus hijos las normas. Mi hija sabía, por ejemplo, porque mi hija era la antipática comiendo, mi hijo comía muy bien, pero mi hija era muy mala, que si no se comía la comida al mediodía, le tocaba de merienda la misma, si no de cena, si no al desayuno, y hasta que se la comiera eso iba a comer. Y cuando la primera experiencia así, en la que yo le confronté con este tema, ella era pequeñita, cuando digo pequeñita, a lo mejor 4 añitos, yo le dije, mira, cariño, esto es lo que hay. Y se lo expliqué de la siguiente manera. Tú eliges, ¿te la comes ahora amargadita, pero te la comes? ¿O te la vas a comer en algún momento? Hoy, mañana, da igual, porque no vas a comer ninguna otra cosa. Y sabía que yo no le daba nada, porque ese es el truco. Sabía que yo no le iba a dar otra cosa que aquello. Ay, pobrecito, me da pena, no le doy. No, de pena nada. Claro. A mí me han llamado monstruo por hacer cosas como esa, ¿eh? Pero es que tiene que ser así. Es que si no lo haces así, te comen ellos. No, es así, es así. Yo he sido dura con mis hijos. Qué pena, que tienen que sufrir. Que tienen que sufrir. Que lloren, que lloren. De todas maneras, vamos. Hay que enseñar. Claro. Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Sí.
Ujú. Tienen que saber que uno manda en casa. O sea, no es ningún problema ser el que manda. Eso es porque le amas. Lo cómodo es dejarle que haga lo que le dé la gana, que se te monte encima y lo estás desgraciando. Porque luego a ver cómo va a trabajar ese chaval. Si cuando vaya a un trabajo le van a pedir que haga lo que le manda el jefe, ¿o qué le van a mandar? Lo que él quiera. Por eso no va a aguantar en ningún trabajo ni nada, le estamos destruyendo. Sí. De acuerdo. Estoy de acuerdo con todo. Pero vamos a suponer que Ay ya, de ti que no estés. ya has llegado a la situación de que Sí. tienen, yo que sé, 13, que ya Pero se esta re- no es clase de padres, 12. ¿eh? Bueno, pero Dile al pastor que dé clase de Bueno, padres. es curiosidad mía. Porque yo estoy ahora dando clase de padres en la iglesia. Pero yo a veces me pregunto, digo, ¿qué hace un padre cristiano cuando le dice a su hijo de 12, 13 años y el niño le chulea, se lo vacila, es que no le tiene respeto ninguno? Le ha enseñado la Biblia, ha ido no sé qué, o sea, ya está, tú has hecho ya todo. Ningún niño ya. de 12 o 13 años que tú le hayas enseñado que tú mandas en casa, se te demanda, ¿eh? Ninguno. Mira, mi hijo mide 1,80 m. No, perdona. No, lo que pasa es que hoy le dice blanco y otro negro. Mira, cuando mi hijo era pequeño, tendría 7 añitos. Un día voy yo a ver la tutora de mi hijo y me dice, el otro día estábamos en el patio y él no estaba haciendo alguna cosa y le dije, ¿por qué no haces? Dice, no, porque mi madre no quiere. Y dice, nada, no pasa nada. Si eso realmente luego tu madre te va a dejar, no pasa nada. Dice, no, mi madre sí ha dicho que no. Es que no. La tutora estaba alucinando. Cuando yo llegué fue lo primero que me contó. Mis hijos sabían que lo que yo decía es lo que se hacía. Entonces, lo que pasa con muchos padres es un mes castigado, se vuelven locos porque le golpe y porrazo le ponen un castigo inadecuado a la pena, a la culpa. Entonces, oye, está desfasado. Por ejemplo, si tienes un bebé que está empezando a andar y te rompe algo que está en la mesa, al que hay que pegar es a ti. Porque ese bebé está moviéndose, no controla y no sabe. Cuando le hayas enseñado que las cosas no se tocan, pon las cosas abajo, mientras tanto ponlas arriba. Si tu hijo te ha mosqueado un montón y estás cabreadísimo, no le pongas el castigo. Le dices, espérate, voy a pensar cómo te voy a castigar. Y cuando ya estás más calmado, el castigo va a ser más acorde al delito, por decirlo así, a la falta. Luego, claro, te has desfasado, te has vuelto loco, 3 meses sin salir. Está fuera de orden. ¿Qué creas en el hijo? Ira. No, te paras y piensas. ¿Qué se merece lo que ha hecho? ¿Qué es lo que le he dicho yo que haría si hace esto? Entonces, tiene que haber un orden en la forma que hacemos las cosas. No nos podemos dejar llevar ni por la ira, no. Y hay que decir, no, cuando mi hijo tenía 18 años, era el líder de jóvenes, un día me falta el respeto en la puerta de la iglesia. Yo le cogí y le dije, aparte, Caleb, si me vuelves a hacer eso en público, te abofeteo en público. Nunca más. Porque además él sabía que en público le daba el bofetón. 18 años, 1,80 m y pico. No, es que hay que saber quién eres y quién es la autoridad. Pero tú imagínate que no lo has hecho y cuando ya lo quieres hacer, el chaval, ¿qué pasa de ti? O sea, es que... Pero nosotros somos del Señor. Podemos haber hecho las cosas mal, pero todavía podemos venir ante el Señor para pedir que nos ayude a hacerlo bien. Y en los años que nos queda con nuestro hijo, tomar buenas medidas. ¿Va a ser más duro que el que no lo ha hecho desde el principio? Por supuesto. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso. Está la sociedad complicada. La sociedad está complicada, pero nosotros somos los culpables. Porque a mí lo que me duele no es que la sociedad esté complicada. A mí lo que me duele es ver a los padres cristianos consintiendo a sus hijos. De verdad que a veces me dan ganas de cogerle un par de tortas al padre cristiano. Al padre cristiano. A veces estoy... Ay, es que ¿cómo le voy a decir a mi hija que no se vista así? Pero si va como una fulana, ¿cómo le vas a decir a tu hija que no se vista así? Con 12 años. Por Dios. ¿Le dices que no se viste así? Pero pasa porque les dejamos. Cual que a mí mi hijo me hace eso, yo me entero, hay consecuencias. Hay consecuencias. Ahora, solo le monto una bronca, me cabreo muchísimo, le digo que es una fulana. Mal hecho. Lo que tengo que hacer es enseñarle que esa no son en esta casa se viste de otra forma. Y es así. Pero se manda el que está en la casa, el padre y la madre. Los dos, y de común acuerdo, porque no puede ser que el padre diga blanco y la madre diga negro. No, los dos de común acuerdo. Eso pasa el 95% de las veces.
Pues muy mal hecho, hermano, sigue estando mal. Están casados que hablen. Escucha, creo que quieren una clase de padre, Raúl, te toma nota, por favor. Ya te digo, es que esto... Vamos a seguir con Samuel. Pero, Todo esto ha salido por un libro, pero... pero No, es que estamos hablando de Samuel. Es que ellos querían seguir el orden del texto bíblico y estamos hablando de Samuel. bueno, pero hay aquí cosas importantes y es que efectivamente los que somos padres nos damos cuenta que no es fácil, obviamente, pero es que tampoco es fácil si no hacemos lo que la Biblia nos dice. Entonces, realmente si somos cristianos tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Lo primero es que tenemos que orar con nuestros hijos. Si nosotros no oramos con nuestros hijos desde pequeños, no hacemos el devocional con ellos, difícilmente les vamos a poder decir que se porten bien. Lo segundo, cuando hay que castigarlos físicamente hay que hacerlo. Claro. La Biblia nos autoriza y nos dice que lo debemos hacer. No como a trompadas, eso no dice la palabra, pero sí que, sino que dice la palabra que la tablilla y uno lo puede hacer y la varita mágica. Pero hay cositas que efectivamente puede sonar mucho más difícil de lo que es. Efectivamente ningún niño va a salir perfecto, pero que sí salen mejor educaditos unos que otros cuando tú oras con ellos desde pequeños, lo mantienes en un ambiente espiritual mejor. Aquí es un poco más difícil porque en España, desgraciadamente, a diferencia de lo que sucede en nuestros países, hay mucho menos colegios cristianos, pero el ideal, por ejemplo, para un hijo cristiano es que estudie en un colegio cristiano, no lo hay. Pero si no, que su casa sea el ambiente cristiano que no tiene en el Claro, es colegio. que tenemos que ser un buen ejemplo. Porque si no les hacemos eso, así les hagamos muchas disciplinas muy intelectuales, muy inteligentes, y castigos muy inteligentes, no va a funcionar porque no tiene la base de la palabra. Es más importante todo eso que el mismo castigo realmente. Muy bien. Entonces, Saúl trabaja con Samuel poco tiempo. Samuel les dice una cosa importante también que podemos aprender de Samuel, es que cuando el pueblo pide el rey, ¿verdad? Ellos le dicen que Dios va a ser, o sea, que Dios está enfadado, porque Dios estaba enfadado, porque lo habían desechado a él. Y que va a haber un castigo y que va a haber tormentas, no sé qué rollos. Y entonces ellos asustan y le piden a Samuel que no deje de orar por ellos. Y él les dice que no va a dejar de orar por ellos, aunque hayan tomado esa decisión mala. Y nosotros tenemos que seguir orando por la gente, aunque haya tomado decisiones equivocadas. Es nuestra responsabilidad venir delante del Señor. El Señor, cuando el pueblo de Israel estaba andando bien mal, dice que buscó por la tierra hombre que hiciera vallado e intercediera a favor de la tierra para no destruirla. Ese es el pensamiento, ese es el corazón de Dios. Por eso te digo que para mí lo de que se le apareciera Samuel allí y le llevara al suicidio no creo que va conforme al pensamiento del corazón de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ser conscientes nosotros, ¿no? De que nosotros tenemos una responsabilidad. Nuestros hijos igual, volviendo al tema, nuestros hijos pueden ser unos bichos, pero nosotros debemos seguir orando. Y en los momentos que queremos acogotarlos, los vamos a refrenar de acogotarlos y seguimos orando. Porque todos hemos pasado por los momentos de deseos de matarlos en ese momento y hay que superarlo. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Samuel fue un buen profeta y trajo palabra de Dios siempre que habló. Cuando habló, la gente iba a consultarle. Lo llamaban en aquella época, ¿cómo se llamaban los profetas también? Videntes. Se llamaban videntes, se les solía traer ofrendas. Por eso, cuando Saúl está buscando las asnas que han desaparecido, dice, es que no tengo nada para darle al profeta. Y el siervo dice, no, yo aquí tengo algo para darle y tal, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de hombres íntegros como Samuel, que ellos fueron fieles al llamamiento que Dios puso en su vida, lo honraron toda su vida, fueron un buen ejemplo. Y cuando llega al final de su vida y le pregunta a la gente si tiene alguien algo contra él, alguna cosa que reclamarle, le dicen que no. Entonces, todo eso debe ser nuestro anhelo, el andar en integridad, honrando a Dios y servirle como ejemplos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde nos movamos, en nuestro pueblo. O sea, nosotros creo que la mayoría vivimos en poblaciones pequeñas, no sé si, ¿no? Entonces, muchas veces en las poblaciones pequeñas la gente sabe. Es un peligro. Puede ser muy bueno si eres luz, pero como seas oscuridad, también va a notarse, ¿no? Entonces es importante que seamos luz, porque la gente va a saber y va a decir, mira,
cuando pasó uno de los terremotos en Nicaragua hace ya bastantes años, un pastor que ahora está en Chile, es misionero, él estaba allí y dice que lo que pasó es que los hermanos que fielmente habían dado testimonio a vecinos, conocidos, familiares, etcétera, cuando ocurrió en aquel año concreto, que él estaba allí y lo pudo contar, es que buscaban a los creyentes, a aquellos que habían dado testimonio de su fe. La gente que estaba sufriendo en medio de aquello buscó. Entonces nosotros tenemos que hacer eso como Samuel, un buen ejemplo en nuestro entorno, porque el día que Dios toque sus vidas de la forma que sea y por las circunstancias que sean, nosotros estamos ahí disponibles para darle la respuesta, para presentar el testimonio, ¿no? Y para llevarles a Cristo. Eso es importante. Lo tenemos que aprender de las Escrituras y seguiremos, ya me dejaréis la próxima vez que sigamos con Primera de Reyes, ¿no? Ahora ya toca, ¿no? Oye, menos mal. Muy bien. Ok, sí, hasta aquí. Gracias, Juan.